Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer a mi amigo, el doctor Parimango, a toda su comitiva que está dirigiendo ahora el Colegio Médico y con felicitarlos por hacer énfasis en estas capacitaciones que tenemos, ¿no? Que ahora estamos retomando después de épocas difíciles que hemos pasado. Un honor para mí estar, creo que en la última de las exposiciones, ¿no? Me la ha dejado difícil Marco, vamos a ver si estamos a la altura. Para un tema que realmente cuando Marco me comentó que íbamos a hablar de dolor torácico, quise decirle que no. ¿Pero por qué? Hablar de dolor torácico es una patología que realmente, un síntoma realmente que nos va a dejar mucho en pendiente, mucho en tocar, porque estamos hablando de una serie de enfermedades, una serie de patologías, las cuales vamos a tener que, en el mejor de los casos, conocer a profundidad, porque estamos hablando de dolores torácicos agudos que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, ¿qué es el detalle con estos pacientes? ¿Qué es el detalle con nosotros mismos? No somos pacientes, no somos personas que estemos adecuados a vivir o a tener hábitos saludables en alimentación, en ejercicio. Entonces, ¿será que nuestra propia conciencia nos dice que cuando sentimos algo en el tórax, cuando sentimos algo en el pecho, podemos imaginarnos hasta lo peor, ¿no? Y es lo que pasa. Y no estamos lejos realmente de la realidad. Porque si hablamos de dolor torácico, estamos hablando ya de la segunda causa de visita o de consulta en las emergencias a nivel mundial. Más de 6 millones de pacientes consultan emergencias y unas 4 asisten a consultorio para visitarnos por esta sintomatología. Entonces, no es algo que tengamos que pasar muy de superficial, sino es algo a lo que tenemos que darle importancia. Tomando en cuenta que las mujeres son las que más asisten a esta consulta, las consultas por este motivo, ¿no?, que los hombres. Entonces, es importante entender que no importa cuántos pacientes hayas visto, no importa cuánta experiencia tengas, siempre hay un caso y la mayoría de estos involucran un desafío en el diagnóstico, sobre todo en las unidades o en el departamento de emergencia para nosotros. Departamento de emergencia, en consulta ambulatoria, ¿no?, y requiere, como quiero hacer énfasis ahí, una evaluación clínica exhaustiva, porque tenemos un amplio abanico de diagnósticos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Pero sin embargo, de todos los pacientes que nos visitan en los consultorios y sobre todo en la emergencia, el 5% representan o tendrán un diagnóstico como tal de un síndrome coronario agudo. ¿Por qué hago énfasis en el síndrome coronario agudo? No solo porque soy cardiólogo, sino porque es el que más le tememos, el que más compromiso o puede poner en mayor compromiso la vida del paciente. Y muchas veces el que requiere actuar con mayor emergencia, con mayor prontitud. Hay un dicho en cardiología que dice que los segundos son miocardio, y en este caso sí aplica. Doctor, entonces, ¿el 5% le tengo que tomar tanta importancia al dolor torácico? Sí, porque ese 5%
aumenta o disminuye durante la operación del dolor, que si raya o no se raya, no es lo mismo que el dolor lateral, el infarto pulsante y pulsante, ¿no? Puede ser diferente, o solamente un dolor localizado o no. ¿no? Arriba. Entonces, muchas de esta análisis que yo puedo hacer con mi paciente me va a dilucidar el camino por el cual vamos a nosotros manejar para tu cuerpo. Podemos elegir la que ustedes deseen. Perdón, un ratito, se llama Gracias. ¿Sí? Okay. Si ustedes desean, pueden usar esta, que es del 2016 de la Sociedad Argentina, pueden usar la del 2021, de la ICC o de la AJA, pero es semiología pura. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos empezar a utilizar índices de sospecha para saber si este dolor torácico es de origen isquémico, cardíaco o no, de acuerdo a lo que nosotros presentamos y los síntomas que podamos obtener y clasificar de nuestros pacientes. Y como decíamos, la etiología es muy variada. Bueno, si alcanzan a ver, el dolor torácico y las causas va variando de acuerdo a nuestro grupo etario. Si cada vez tenemos más pacientes jóvenes que vienen a manifestar un dolor, una molestia torácica de diferente tiempo de evolución, cada vez los estilos de vida que llevamos ya desde hace unos años nos están pasando factura. Tenemos pacientes más jóvenes que se infartan, pacientes más jóvenes que desarrollan patología cardíaca, ¿no? Entonces sí lo vemos. No son las principales. Si como ustedes logran alcanzar la barra azul, es un dolor torácico inespecífico. Y cuanto mayor edad tenga el paciente, perdón, la patología cardíaca, isquémica, arrítmica o aterosclerótica coronaria propiamente dicho va tomando el protagonismo y nos va indicando que es una patología a la cual nosotros vamos a tener que darle mucho énfasis al momento de tratar y evaluar a nuestro paciente, pero con una adecuada evaluación. Un examen físico que amerite todo nuestro conocimiento de los años que hemos llevado durante la universidad y el resto de preparación que tengamos. Porque como les digo, una insuficiencia cardíaca con un dolor de pecho que cambia con la posición, que aumenta el supino, de repente no es un infarto, ¿no? De repente solo es una pericarditis, ¿no? Puede variar mucho. Un dolor central, retroesternal, donde inclusive puedo ver enfisema subcutáneo, de repente solo es una perforación esofágica. Entonces, tenemos que saber examinar a nuestro paciente. ¿Y qué incluye eso? Tener una buena inspección, palpación, percusión y auscultación, que es de lo que nosotros vivimos y ustedes y todos vamos a vivir haciéndolo correctamente. De acuerdo a lo que nosotros encontremos en nuestra evaluación, tanto anamnesis como examen físico, vamos a solicitar nuestros exámenes auxiliares, nuestras pruebas diagnósticas. Tenemos todos, sería lo ideal. Lastimosamente, en la realidad que vivimos, no solo aquí, en diferentes provincias y en muchos hospitales de la capital, no contamos con todos ellos. Probablemente solo tengamos nuestro electrocardiograma. Si tenemos suerte, ¿no? Podemos recurrir a nuestra tan olvidada radiografía de tórax o si tenemos la suerte también tener un ecocardiograma, ¿no? Hacer pruebas de estrés, pruebas de función, pruebas de imágenes coronarias, resonancias, angiografías, tanto las invasivas como no las invasivas. Idealmente terminamos todos los pacientes en cateterismo cardíaco, la angiografía coronaria invasiva, que es la que nos va a ayudar mucho y nos va a dar posibles soluciones o luces de un tratamiento inicial. El electrocardiograma indicado en todo paciente que tenga dolor torácico. Paciente que llega con dolor torácico, que obviamente no estemos seguros de que no sea una causa cardíaca, porque si viene un paciente y les dice, doctor, me duele el tórax, me duele la parte posterior del tórax y veo un cuchillo metido en el tórax, no le voy a tomar un electrocardiograma, ¿no? Obviamente. Entonces, si tenemos la seguridad de que esa patología podría ser cardíaca, tenemos que tomarle un electrocardiograma. Y esta serie va a tener que ser interpretada, este examen va a tener que ser interpretado o idealmente interpretado en los primeros 10 minutos que el paciente ha llegado a la emergencia, para nosotros poder descartar si esta es una patología como un infarto y un AST elevado, que es el que nos preocupa. Es en el que, como les digo, los segundos son miocardio. Pero doctor, todo está escrito. Sí,
tenemos las especificaciones nosotros para poder describir si nuestro electrocardiograma nos interpreta un IMST elevado, porque tenemos la bibliografía que nos dice cuántos milímetros debe ser la desviación, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, para saber si es ST elevado, para saber si no es ST elevado. Entonces, qué fácil, doctor. Lo puedo hacer, está en el libro. Idealmente sí, pero tenemos un gran número de falsos positivos y falsos negativos. Esos ST elevados que también pueden significar otra patología o de repente no se puede significar nada. Pacientes juveniles, patrón juvenil, pacientes de 18 a 24 años que tienen un ST elevado pero que no es patológico. Perdón. Falsos negativos. ¿A qué me refiero con falsos negativos? Por ejemplo, pacientes que ya tuvieron un infarto y dejaron la secuela. Muchos de ellos con onda Q, muchos de ellos con persistencia del ST elevado. ¿Cómo sé, doctor, si este dolor que me refiere ahora el paciente nuevamente es un nuevo infarto, es un reinfarto o simplemente una angina, ansiedad o todas las que describimos en el cuadro de barras que le mostré? ¿Cómo lo sé yo? Es difícil, hay que tener mucha experiencia, hay que leer mucho para esto y ver muchos pacientes, pero sobre todo entender que esta es una evolución en el tiempo. Por eso es que los electrocardiogramas se toman seriados, se toman para ver si hay algún cambio, al cual llamamos generalmente cambios isquémicos en el tiempo, ¿no? Y que deben estar apoyados en cómo nosotros lo vamos a manejar y diagnosticar. Y si nosotros encontramos que alguna de estas series de electrocardiogramas que vamos a tomar nos muestra un ST elevado, un ST no elevado en el tiempo, le damos la pauta de manejo ya indicada por las guías, porque todo está escrito. Eso no. Sí, es cierto que podemos tomar derivadas no típicas, las posteriores, las derechas, pero no son de primera indicación. Eso lo hacemos cuando no encontramos nada en nuestra serie de electrocardiogramas y seguimos creyendo que puede ser una patología cardíaca, tal vez escondida en las derivaciones que nosotros podemos encontrar. Y formamos nuestro algoritmo. ¿Qué nos dice nuestro algoritmo? De acuerdo al EKG, que si el paciente llega con dolor de pecho y hacemos una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, el electrocardiograma nos puede decir si le damos el manejo para un IST elevado, no elevado, de repente para una pericarditis, y si no encontramos algo significativo, algo que nos vislumbre el diagnóstico como tal, tenemos que hacer los electrocardiogramas seriados o las derivaciones no típicas. Pero sin embargo también podemos encontrar arritmias, porque las arritmias también me pueden dar dolor torácico. Entonces, qué importante el electrocardiograma. Y no menos importante nuestra olvidada radiografía de tórax, porque sí, generalmente, idealmente, todo paciente debe tener su radiografía de tórax, y si ustedes desean una tomografía, está muy de moda, hemos olvidado la radiografía. Y la radiografía muchas veces nos va a sacar de apuros porque tenemos pacientes que no podemos movilizar para llevarlos a un tomógrafo. Pacientes en muy mal estado, pacientes inestables, que nosotros con una radiografía portátil, como es el caso de la imagen, nos puede dilucidar qué está teniendo nuestro paciente en ese momento. Y en la actualidad, los pacientes con sospecha de patología cardíaca, dolor torácico y sospecha de patología cardíaca deberían tener biomarcadores. A la cabeza, nuestras troponinas ultrasensibles, aquellas que, superando el percentil 99, de acuerdo al estudio que se haga en cada hospital, nos pueden diagnosticar o descartar una patología coronaria. La que nosotros usábamos antes, como el CPK, el CPK-MB, ya no están recomendadas. Sí las podemos usar, idealmente recomiendo que cuando no tengamos troponinas ultrasensibles de alta sensibilidad o de alta sensibilidad a la mano. Eso es importante. Dentro de las otras series de exámenes que podemos solicitar, sí es indispensable tener un ecocardiograma. Esta ecocardiografía, que generalmente es la transtorácica que todos pedimos, nos puede dilucidar diferentes tipos de patologías, fuera de las patologías isquémicas, fuera de las patologías de síndrome coronario agudo. Simplemente una hipertrofia severa me puede dar dolor torácico. Pericarditis me puede dar dolor torácico, ¿no? Miocardiopatía por estrés, el famoso Takotsubo, ¿no? Inclusive una disección aórtica. Si tenemos la ecocardiograma transtorácico, podemos evaluar la aorta ascendente. Con ecocardiograma transesofágico, podemos evaluar el callado de la aorta y la aorta descendente torácica. Es lo ideal. Otros exámenes, como les mencionaba, como la angiografía coronaria invasiva, nuestro popular cateterismo cardíaco, sí
está indicado en todo paciente con alta sospecha de enfermedad coronaria aguda o con diagnóstico de un IMCT elevado o no elevado en el tiempo, porque nos va a describir el grado de obstrucción, la severidad, el daño y sobre todo vamos a definir si el tratamiento puede ser percutáneo o tenemos que ir a cirugía a pecho abierto, CABG. Es una de las cosas. Entonces, nuestra solicitud o nuestra realización de análisis va a estar de acuerdo a lo que el paciente nos diga. Y de acuerdo a lo que el paciente nos diga, vamos a ver si este paciente es de riesgo bajo, intermedio, alto, o si ya es una patología como un síndrome coronario propiamente dicho. De acuerdo a eso vamos a solicitar pruebas anatómicas, pruebas funcionales, o simplemente vamos a ir a un cateterismo, hablando de si tenemos un dolor agudo o un dolor crónico. Es lo importante. Y después de todo eso y de dilucidar qué pacientes o qué patologías podemos tener de acuerdo a los exámenes, tenemos el otro gran problema. Tenemos poblaciones especiales. ¿Qué pasa con ese paciente que ya tuvo un infarto y que encima ya lo operaron? Ya le abrieron la arteria, ya le hicieron un bypass y viene otra vez con dolor torácico. Doctor, es un dolor de cabeza para los cardiólogos, hasta para los que nos gusta hacer hemodinamia, para los que nos apasiona la hemodinamia. Le vuelvo a hacer el cateterismo, como manejo, se reinfartado, es un nuevo infarto, el bypass se tapó, incluye volver a hacer todos los exámenes, volver a hacer todo el estudio y generalmente terminan todos en cateterismo cardíaco. Los pacientes que reciben diálisis, muy frecuente, sin importar la edad. Los pacientes que reciben diálisis, generalmente de todos, según las bibliografías, la mayoría que describen, entre el 5 al 7% de estos pacientes pueden presentar dolor torácico durante la diálisis. Y el problema es que este dolor durante la diálisis se puede deber a muchas cosas. A veces simplemente es la hipotensión, la cantidad de ultrafiltrado o las presiones que maneja el paciente durante ese momento, ¿no? O propiamente cosas de la diálisis o de alguna enfermedad propia que puede tener el corazón. Recordar que los pacientes con diálisis son pacientes propensos a enfermedad cardiovascular, a enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, puede ser una causa grave que, como las guías lo recomiendan como nivel 1, idealmente deben ser referidos a un servicio de emergencia y en algunos lugares inclusive manejados en una unidad de cuidados críticos, porque, como popularmente decimos, son una bombita de tiempo estos pacientes. Y algo que está en aumento, algo que está, entre comillas, de moda, es el consumo de sustancias. Muchos habremos tenido, o por ahí habremos escuchado a algún amigo conocido o que nos refiere que presenta dolor después de haber consumido alguna de estas sustancias. Porque sí, el exceso o el propio consumo de estas sustancias como tal va a generar cambios fisiopatológicos como son la recaptación neuronal de noradrenalina y dopamina, produciendo un estrés miocárdico con el cual podemos aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial y producir vasoconstricción coronaria. Entonces, es muy común que estos pacientes presenten dolor torácico y muchos de ellos complicados con un infarto de agudo de etiología no coronaria o con alguna arritmia posterior. Entonces, sí es indicado que si un paciente presenta dolor torácico y no dilucidamos una patología propiamente dicha, debemos pensar en este tipo de etiología, consumo de alguna sustancia, las cuales describimos. Y otro muy común, el síndrome aórtico agudo, que por general el libro nos dice que la sintomatología de esta patología es muy clásica, muy específica, pero no siempre se presenta así. Entonces, idealmente, estos pacientes deberían ir a una angiografía torácica, ¿no? Para poder dilucidar tanto del tórax, del abdomen y de la pelvis, para poder estar seguros si de verdad hay un síndrome aórtico agudo de cualquiera de sus presentaciones. Hay que tener cuidado, obviamente con los protocolos adecuados de función renal y todo lo que implica tomar una angiotomografía. Y cada vez con mayor frecuencia, nuestra embolia pulmonar, en cualquiera de las presentaciones que ustedes quieran. Es una causa muy frecuente de dolor torácico que puede comprometer la vida del paciente dependiendo de la severidad que ustedes le diagnostiquen o que esté presentando este paciente. Gammagrafía, ventilación, perfusión, realmente le he puesto ahí porque la bibliografía nos lo dice. Casi nadie la tiene. Así que no nos hagamos problemas por eso. Y las troponinas y el ProBNP puede estar elevado, pero así como la ecografía, generalmente solo se eleva o da tipos propios de estas alteraciones
cuando esta embolia pulmonar es grave, de grandes vasos. Entonces, una recomendación, si tienen la posibilidad de un paciente estable que lo pueden movilizar, no se desesperen por el ecocardiograma, háganle una angiografía. Es mucho más específica y sensible, porque si esta embolia no es severa, inclusive no todas las moderadas, no van a encontrar nada, muchas veces ni siquiera en el EKG. Así que está indicado como elección, como gol estándar, nuestra angiografía. Y con todo lo que hemos hablado, vamos a hablar de estos algoritmos que son los que nosotros tenemos que manejar. Enfocados en el dolor torácico, y generalmente todos los algoritmos se enfocan en si la patología es cardíaca o no. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si de acuerdo a nuestro dolor pensamos que es una etiología propiamente dicha aguda, bueno, le hacemos la historia, lo evaluamos en emergencia, lo examinamos y decidimos si este dolor que estamos presentando es un dolor que puede ser cardíaco. Si no lo es, pasamos a las siguientes evaluaciones, y si lo es, nuestro EKG nos dirá si es un ST elevado o no elevado. Porque si es un ST elevado, como le digo, corro y le doy el tratamiento. Idealmente, cateterismo, en un mundo ideal. No los tenemos. Podemos pasar a trombólisis si no tiene contraindicaciones absolutas ni relativas para hacerlo. Y si las tiene, explicarle a la familia cuál es el pronóstico. Si no es un MCT elevado, vemos si nuestro EKG nos puede diferenciar de alguna de las patologías que vemos aquí, que hemos conversado, porque cada una de ellas me puede dar un trazado típico en nuestro electrocardiograma, si lo conocemos. Y si a pesar de eso el electrocardiograma no nos muestra una patología típica de las cuales estamos sospechando, entonces es ahí donde tenemos que echar mano de los restos de exámenes que nosotros hemos comentado, como las troponinas, las ecografías, las pruebas de esfuerzo o lo que ustedes quieran tengan a la mano. Y de acuerdo a eso vamos a estratificar en bajo, intermedio o alto riesgo. Como siempre, el alto riesgo va a cateterismo y el intermedio tenemos que hacer los estudios para poder manejar eso. El problema es que si a pesar de eso no tenemos un diagnóstico claro y seguimos pensando que la patología es cardíaca, se tienen que echar a buscar entre todas las guías que tenemos a la mano para diagnosticar si es ST elevado, no elevado y qué vamos a tener que hacer con él, crónico, CABG o simplemente STEM. Eso es lo que tenemos que hacer. No voy a hacer mucho énfasis en eso porque eso es un poco más para la especialidad, no lo van a hacer en la emergencia, es un manejo para unidades coronarias críticas para poder hacer. Entonces, puntos que quiero rescatar de esta exposición: un buen anamnesis, un buen examen físico, porque necesitamos distinguir si lo que nuestro paciente acusa es algo grave o simplemente es algo benigno que nosotros vamos a tener que ver. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que identificar si este dolor es potencialmente mortal, si necesitamos ver, algo que necesitamos ver, si nuestro paciente está estable hemodinámicamente o si lo tenemos que simplemente hospitalizar en una unidad de monitoreo menor o, en el mejor de los casos, poder darle un manejo ambulatorio. ¿Y cómo hacemos eso? Recalco y hago énfasis siempre con una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico y conocimiento básico, idealmente avanzado, lo que ustedes puedan tener, de los exámenes auxiliares que nosotros tenemos a la mano. Y más común, el que todos por lo general tenemos a la mano acá, el electrocardiograma. Y el electrocardiograma, aprovechando, si deseamos hacer un poco de, tener un poco más de conocimiento, la Sociedad Peruana de Cardiología, filial 2, Iquitos, en sociedad y en apoyo con el Colegio Médico, vamos a presentar el primer curso regional de electrocardiografía, que es de la mano con el experto, donde vamos a discutir todas esas patologías y las siguientes y muchas otras, las cuales el electrocardiograma nos da trazados específicos para nosotros poder hacer descarte o confirmación de las patologías que estamos conversando y de muchas otras en diferentes etapas de la vida para poder hacer. Y teniendo este conocimiento, lo ideal es que termina su turno, ustedes se vayan contentos, felices, sin ninguna complicación a su casa, para que estén tranquilos, sin ningún problema completo. Gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Masachi. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes puedan realizar en este momento? Por favor, levanten las manos, el micro necesitará a sus personas.
Entonces, bueno, si no hubiera ninguna inquietud de parte de los participantes, hacemos entrega al aprendizaje del certificado. Bueno, en nombre de la Junta Directiva del Consejo Regional 2 Iquitos, doctor, agradecemos su presentación. Gracias. Y ahí está el presente documento que acredita su participación en el curso. ¿Listo? ¿Eso? Gracias. Muchas gracias.